Fray Daniel de Pablo Maroto se presenta y habla de las enfermedades de Santa Teresa. Capire, es un modo de distraer a la gente. Bueno, vamos a ver, aquí me han dicho cuatro cosas sobre mí. Yo solamente voy a contar un poco brevemente mi historial de fraile. Puedo decir que yo, cuando entré en el colegio de Medina, yo soy de Medina, nacido en Íscar, a los 7 meses me llevaron a Medina del Campo y allí estuve, pues eso, trasteando con todos los chicos y chicas y tal, y un día me dieron una beca para un instituto que había allí. Entonces mi padre aceptó la beca, dice sí, pero la beca no era como ahora, que es abundantísima. Entonces la beca era no pagar lo que cobraba el instituto, que era poquito. Entonces detrás de este viene otro igual, así que, o sea, que también merecía beca. Total, que yo pues me quedé en la escuela de ferroviarios, la mejor escuela que había en Medina, muy buena. Y entonces, pues ¿qué hacer con el chico? Pues nada, mira tú por dónde, un profesor mío tenía contacto con un fraile del convento del Carmelita Descalzos de Medina. Y ese señor habló con este fraile y dice, ya que no puede estudiar aquí, pues a ver si puede estudiar aquí, en el colegio de los frailes. Ni sabía yo, con mis 12 años, que había frailes en Medina. Fíjate que correteamos por los pueblos y por las ciudades. No sabía que había un colegio de frailes, admirablemente. Total, que a través del fraile, del maestro, me llevó al fraile y el fraile ya me admitió el año 49-50. Yo entré, como dijo un compañero mío, que entramos juntos, que éramos de vocación tardía, porque llegamos tarde. Tardía era cuando una persona es muy mayor y tal, ¿no? Pero como llegamos tarde, dice, somos de vocación tardía. Bueno, pues allí entré el año 50, en enero, después de Reyes, allí me incorporé yo, sin idea de ser fraile. Ojo, yo no entré en el colegio de Medina de los frailes carmelitas descalzos para ser fraile, sino como aquí no puedo estudiar algo más, pues vamos aquí, que no cobran dinero, había una señora que me pagaba también una pequeña beca, y así llegué a ser estudiante de allí. ¿Por qué uno perseveró en el colegio estudiando 4 años? ¿Y por qué uno al final de los 4 años, mi caso, resulta que tenía vocación? Hay un tramo de mi vida donde, sin querer ser fraile, sin idea de fraile de nada, uno se descubre que quiere ir al noviciado de Segovia. Ahí está uno de los misterios que yo veo en la gente. O sea, una persona que entra a un sitio para una cosa y le va creciendo otra. ¿Qué ha pasado ahí? Pues hombre, la semilla cultural generó después una semilla espiritual. Y poco a poco pues va entrando esa idea y te descubres al segundo o tercer año que quieres ir al noviciado de Segovia. O sea, yo entré sin vocación ninguna, más que para estudiar, porque allí era más barato, o no cobraban, o me daban una pequeña beca, y sin embargo al final ya estás soñando con Segovia. Segovia ahora es un placer. En mi tiempo el noviciado de Segovia pues no era un lugar de placeres. Primero llegamos al noviciado 22 novicios. Ojo, éramos el curso 18. Se incorporaron dos novicios de Cuba y se incorporaron 2 ex estudiantes de los dominicos. Total 18 más 2 más 2, 24. O 22. 22 novicios, ojo. Pensaríamos, ¿quién los pescaría ahora? 22 novicios, un curso. Fue el mayor, alguien dice que era un milagro de la Virgen, año 1954, año mariano, y enseguida sacaron consecuencias. Es un regalo de la Virgen a esta Santa Orden de la Virgen.
Y esta es la historia real, ¿no? Después ya en el noviciado, pues seguimos pasando frío, pasando hambre, y bueno, después en Ávila, 3 años de filosofía, y después ya, después de la filosofía, había, como sabemos, opción de seguir teología en los distintos colegios de la institución. Burgos, Ávila, etcétera, etcétera. Y mira tú por dónde, al acabar la filosofía, pues me mandaron a estudiar a Roma. Pero una cosa increíble fue lo siguiente. Al acabar el curso, pidieron de Roma que podíamos ir 2 de Castilla. Y entonces, claro, ya habíamos ido de Ávila a Salamanca, porque en Ávila se había reunido la plana mayor de la orden, los provinciales, y nos habían echado a los estudiantes. Y allí, claro, me mandaron a mí, al principio, a ir a Roma. 2. ¿Y qué pasó? Pues que llegamos a Salamanca y nos dijeron que solamente admitían a 1 en Roma. Ay, amigo, ¿qué hacer con el otro? Pues tirarlo al río. Cuento esta cosa porque son misteriosas, hay un tejedor por ahí, un tejedor que está moviendo los hilos sin que nosotros lo sepamos. Se llama Providencia. Bueno, estamos en Salamanca y claro, habíamos sido votados para ir a Roma 2 en Ávila. Llegamos a Salamanca, cuando dicen que 1 solo, ¿qué hacer con el otro? Al río. Buena idea, pero mira tú por dónde el Tormes estaba seco aquel año. Total, ¿qué hacer allí? Parece increíble esta historia. Claro, en Ávila dijeron que ya no les tocaba a ellos, que era Salamanca. Salamanca dijo que no les correspondía porque no los conocían, que era Ávila. Total, en ese lío, ¿sabes lo que hizo el maestro de estudiantes? Sacó una perra de estas, una moneda, y a cara o culo. Así se definió mi ida a Roma. Si era cara o cruz, me tocó a mí, y el otro quedó pues angustiado y tal. Después vino la contraorden, y llorando el otro, y por fin también se logró colar, y fuimos los 2. Al año siguiente el otro lo mandaron para casa. Y quedé yo solito allí, aquel cosa. Bueno, esta es la historia real. Allí estuve en Roma, Maximiliano y algún otro de Mauricio, y alguno más. Los veo ahora yo aquí, pues en este estatus. Aún no digo peligroso, pero vamos, estatus ya un poco bajo de moral. Y así fui yo a Roma. Allí estuve 8 años estudiando. Junto al Papa. Separado del Papa. El Papa estaba en su sitio y yo estaba en un sillón de estos pequeños. Y el Papa seguía allí con todo su boato. Pero vamos, llegué el año 54 y estuve 8 años en Roma. 8 años en Roma. Estudié la teología, después terminé la tesis en 1 año. Hay gente que se eterniza haciendo tesis, no sé si viviendo del cuento o qué. Yo en 3 años hice un doctorado en teología y una licenciatura en historia de la Iglesia, en la Gregoriana. 3 años. Y la tesis mía está publicada con el título Amor y conocimiento en la vida mística. Es un tratamiento de un autor medieval, estupendo, lo desentrañé todo y ahí está publicada en la Fundación Universitaria Española de Madrid, que dirigía, no sé si habéis oído hablar alguna vez, de don Pedro Sainz Rodríguez. Don Pedro Sainz Rodríguez, primer ministro de Cultura de Franco. Monárquico total. Entonces, claro, Franco no permitía la monarquía, ¿y qué hizo este señor? Ir con los reyes a Portugal. Allí estuvo muchos años. Cuando murió Franco, entonces volvió y fue director de la FUE, Fundación Universitaria Española. Yo he sido miembro de esa fundación.
Y allí publiqué la tesis doctoral y otros tratados. Bueno, este es mi pequeño currículum, ahí lo corto porque sería muy largo en seguir. ¿Y qué he venido a hacer aquí para dar esta charla? Me da vergüenza casi decir que es una conferencia, una pequeña convivencia y cosas así. ¿Qué voy a hacer? Pues mire, voy a hablaros de... Oye, ¿cuánto tiempo tengo? Que yo soy muy charlatán. Ya te decimos, tienes todavía hasta -5. Uy, pues aquí digo, Gabriel de Andrés ya no más. Bueno, una cosa que os voy a mostrar es para que por fin llegaron mis libros. Bueno, pues no sé si veis que están todos crucificados. Si lo veis, ¿ves? Todo lleno de notas marginales, abajo, arriba, a los lados. Yo es que he estado hablando de la Santa 21 años, todos los miércoles en Ávila. 21 años, 600 horas explicando a Santa Teresa. Y por eso mis obras completas están todas llenas de anotaciones. Al margen, abajo, a los lados y entre medias. Estas son las obras completas mías que por fin me llegaron de Ávila hace 2 días. La providencia, ¿no? Bueno, vamos a tratar de este tema. ¿De qué voy a hablar? De las enfermedades de la Santa. O sea, sistemáticamente, cronológicamente, vamos a ir tratando de cómo una persona inicialmente sanísima, como jovencita, hasta los 12, 13 años, perfectamente. Después vino la crisis y acabó en la hora de la muerte. El espectáculo que ofrece Santa Teresa en sus enfermedades es para un análisis profundísimo. Conclusión mía, es imposible, ojo, humanamente imposible que una persona, racionalmente imposible, que una persona con tantas enfermedades, con tanto peso muerto que lleva en su pequeño cuerpo y encorvado cuerpo al final, ¿cómo es posible que un ser humano haya aguantado tanta enfermedad y simultáneamente, ojo, enferma y trabajadora, enferma y creadora? Este es el misterio de la Santa. O sea, tan enferma, tan enferma, tan enferma, y estaba haciendo fundaciones. Hombre, pongo el ejemplo último, eso lo voy a tratar un día, si permitís, de hablar en este último tramo, desde que se cae en la escalera el año 1577, en San José de Ávila, que se rompió no el brazo, sino la muñeca, según ha aparecido ahora cuando han descubierto el cuerpo. Un día saldrá por ahí también alguna cosa de esta. Digo, es imposible que esta persona haya hecho tantas cosas con ese cuerpo muerto que llevaba encima. En ese último tramo, 1577-1582, que muere, ha hecho una cosa imposible de racionalizar. Por ejemplo, la última fundación de Burgos. Estaba la pobrecita, ya lo anunció, como han abierto, no sé si esto lo sabéis, que hace el año 23-24 abrieron el sepulcro de la Santa. Y yo había publicado un artículo sobre cómo estaba el cuerpo de la Santa, con infinidad de documentación que tenía, cómo estaba el cuerpo de la Santa. Lo descubrieron 1914. Dediqué un artículo, a ver, con documentación, no sé, 40 documentos usé, para demostrar cómo estaba el cuerpo de la Santa en el sepulcro. Lo abrieron en 1914. ¿Cómo estaba? Bueno, pues eso lo he descrito yo. De tal manera que cuando han abierto de nuevo el año 23, resulta que el de Roma dijo: el cuerpo de la Santa está como estaba en el año 1914. Y dije: tate, ¿cómo lo sabe este individuo? Y ya me dijo uno que estaba manipulando todo aquello, dice: me había dado tu artículo. Ya. O sea, ese señor dijo, como estaba el año 14, bueno, la historia del año 14, la apertura del cuerpo del año 14, es para hacer una película o dos. Resumo. Ese año, el padre Silverio estuvo allí, no como general, sino como visitante y tomando nota de la historia. Bueno, pues realmente
el año 14, cuando se abrió el sepulcro, no contaron con el pueblo, ni con el alcalde, ni con las autoridades civiles y militares. Entonces se formó un zipizape de 1000 demonios. Se corrió la voz, no sé si por un idiota abulense que dijo que iban a traer el cuerpo de la Santa de Alba Ávila. La guerra mundial. La guerra mundial era poco. Resulta que se corrió la voz esa y está en un artículo mío con textos publicados. Querían quemar el convento, hacer salchichas a los frailes. ¿Sabes lo que son las salchichas? Bueno, carne molida. Hacer salchichas, quemar el convento. Vean, un escándalo tremendo. Ya por fin se dijo que no, que era mentira, que no, que el general, o digo el padre Silverio con su secretario, que no iban a llevar el cuerpo de la Santa. ¿Habéis de caer? Sí, los salchichas también. Bueno, esta es la triste historia que sucedió. No sé si algún día podemos hablar a lo mejor de cómo está el cuerpo, y etcétera, etcétera, pero tampoco, no da para una conferencia, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar sistemáticamente, cronológicamente, cómo vivió la Santa, salud y enfermedad. Y esto va a ser, tengo tiempo, sí, una media hora. Cómo iba estando la Santa en distintos momentos de su vida. Esto va a ser mi charla de hoy, que con esta introducción no quiero que os distraigáis del texto este. Bueno, el libro este lo conocéis ya, lo han presentado, ¿no? Entonces comenzamos. ¿Qué enfermedades tuvo la Santa? Yo diría que casi todas. Viendo el estatus de enfermedad de la Santa, uno se admira que haya hecho tantas cosas. Yo concluyo siempre que esto es un constante milagro. O sea, yo no entiendo que una persona, mujer, en el siglo XVI, hasta que tenía 67 años, desde que tenía 45, 46, cuando comenzó las fundaciones, ¿cómo es posible que el que conoce, por una parte, el estatus de enfermedad que tenía la Santa, cómo es posible que sea capaz de hacer, estando como estaba, una fundación? Y cómo, estando como estaba, escribiese 2 volúmenes como este. La obra de la Santa son 2 volúmenes como este. Esta es la edición de la editorial, pero aquí tenéis separado también, hay un volumen me parece que está separado también, ¿no? Las cartas, sí. Bueno, estos son los textos de las obras. Hay otro volumen como este, sobre cartas. 2000 páginas. ¿Cómo es posible que esta mujer, haciendo lo que hacía, creando lo que estaba creando, sea capaz de sentarse, ojo, que trabajaba hasta las 2 de la mañana y a las 5 o las 6 al coro? Hasta que llegó un momento en que le explotó el cerebro y el médico le dijo, para, ¿no? Si no sigas. Entonces suspendió un poquitín el trabajo, pero seguía, en vez de a las 2, a la 1. Y así muchas de las páginas que están escritas por la Santa, están escritas por la noche. 4 o 5 horas de trabajo, o 2 o 3, 4 horas de trabajo por la noche. Y a las 4 o 5 de la mañana, a el coro, que dicen en Castilla. Al coro. Bueno, o sea, tú que eres especialista en lenguaje, date cuenta. Bueno, entonces vamos a recorrer brevemente este estatus de enfermedad de la pobre Teresa de Jesús. Comenzaron muy pronto los síntomas. Una chica joven, una jovencita, normal, que quiso ir a tierra de moros, que la cortaron el camino, que con su hermano se dedicaba a leer novelas y tal. Resulta que a los 10 o 12, 13, 14 años comienzan las enfermedades. Una chica joven, una chica magnífica, colocutiva, de todo, pues mira tú por dónde comenzaron. Este cuadro patológico de la Santa es tremendo. Recorriendo el camino, yo he concluido que esto es un auténtico milagro. Es increíble
que con un cuerpo tan enfermizo mantenga una iluminada memoria e iluminada inteligencia para escribir hasta las 2 de la mañana infinidad de días. ¿Cómo es posible? Y aquí comenzó ya el relato. Síntomas de la primera enfermedad, dice la santa, ya en Santa María, la primera enfermedad la tuvo cuando la metió su padre en Santa María de Gracia. Ojo a este dato. Una chica joven, jovencita, adolescente, 15, 16, 17 años, amorosamente aceptada por el corro de chicos y chicas. Resulta que de golpe y porrazo el padre ve que hay un peligro moral de que esta jovencita inquieta pesque por ahí un marido que no vale la pena. Entonces, ¿qué hace el padre? Pues salvar a la hija. Desgraciadamente, equivocada. Donde la manda a un convento de clausura. Santa María de Gracia, que era monja de clausura y al mismo tiempo aceptaban chicas para la educación. Y allí estuvo Teresa en Santa María de Gracia durante año y pico por ahí. ¿Qué pasó? Pues hombre, aquella jovencita llena de ilusiones, buscando novio entre uno y el otro, haciendo sus planes para casarse. Su madre se casó a los 14 años. La madre de la santa, con don Alonso, segundo matrimonio, tenía 14 años y tuvo 12 hijos. Yo sospecho que 11 solo, pero hay gente, sospecho que la última eran 2 y murió uno o una. Pero bueno, al dato. Una jovencita llena de ilusiones, llena de buen humor, casi la mandona en el corro. O sea, yo me imagino aquella imaginaria Teresita, encantadora jovencita, bella jovencita, que atraía a ellos y a ellas, ¿no? Era como la dueña del corro. Bueno, pues esta jovencita, metida en una clausura, ¿qué pasó? Enfermedad al canto. Lógico. Tú coges una persona muy ilusionada y le quitas le quitas el camino, ¿y qué pasa? Pues se destruye. O sea, psicológicamente es así. Una persona que está ilusionada con una cosa, le cortas y es posible que entre en depresión. Pues esto le pasó a la jovencita Teresita, pero al mismo tiempo, ojo con ello, el cuerpo enfermo, la mente enferma, pero salvó una cosa, la vocación. Allí, en el contacto con las monjas agustinas, fue creciéndole el deseo de ser monja. Allí comenzó la vocación. Precisamente en un momento de depresión, porque tuvo que ser fatal, imaginaros una jovencita de 16 y 17 años, que la encierran en una cárcel, allí con gente que no conocía, las monjas había una que era muy atenta porque estaba con las chicas, ¿no? Pero allí, la depresión aquella, la fue ganando, por otra parte, la vocación religiosa. Se fue dando cuenta de cómo hay 2 caminos, el camino del casorio y el camino de la santidad en el claustro. Y Teresita aquí comenzó, curiosamente, en un momento en que aparentemente podía caer en depresión, es cuando comienza el germen vocacional de Teresita. Esto es importante saber que la vocación le nació en un sitio que ella no quería. Pero fíjate los trazos de Dios. Yo es que soy muy providencialista, Las cosas no suceden porque sí, por razonamientos y lo que sea. Yo soy muy providencialista y tanto en mi vida personal como en la vida que yo conozco de gente y como conozco cosas de historia, Dios trabaja sin que tú te des cuenta. Dios trabaja en nosotros, a veces sin nosotros, y sin que nosotros nos demos cuenta. Hay como un director interno que te conduce y te das cuenta al final del proceso de que ha habido ahí una mano santa que te ha conducido hacia lo que él quería. Bueno, 16, 17 años, Teresita, ¿qué hace allí enclaustrada la pobrecita? Pues una cosa muy importante, comenzó a repensar su vida. Y allí comenzó la vocación de Teresita. Viendo que, pues hombre, un modelo,
¿Sermones? ¿Para qué? Hacemos un modelo de vida para que otros inicien el camino que la murga que damos a veces con sermones y pláticas y todo lo que sea. Vale más un ejemplo que muchas palabras. ¿Qué pasó allí? Pues que una jovencita, monja, comenzó a influir en Teresa casi sin que Teresa se diese cuenta. Pero el ejemplo de aquella jovencita le salvó la vida porque le inició inconscientemente, le fue iniciando en que también, en vez de casarse, que era la opción normal, que en vez de casarse optase por la vida. Y aquí comenzó a escarbar la idea, la posibilidad de ser también monja. Aquí comenzó. Los gérmenes vocacionales de Teresita comenzaron aquí, en Santa María de Gracia. Allí, bueno, pues fue madurando poco a poco, pero curiosamente, y esto ya los psicólogos y psiquiatras pueden hablar muy claramente, ese esfuerzo que Teresita hizo por desarraigarse del pasado, cortar la vida que tenía, y en los inicios de la vocación, ¿qué sucedió? Pues que sucumbió la psique. Y allí comenzaron los problemas de enfermedad. Ella dice concretamente: habíanme dado con unas calenturas, unos grandes desmayos, que siempre tenía poca salud. No tenía poca salud. Fue en ese tejemaneje mental que te traías, monja sí, monja no, vale la pena, no vale la pena, ese trabajo interior fue minando su psique, que era normal, y entonces ya grandes calenturas. Aquí comenzó la santa a estar auténticamente enferma. A partir de aquí, 17 años, hasta morir aquí en Alba de Tormes, ya no le abandonó nunca jamás la enfermedad. Después seguimos el relato y en la encarnación, por fin se metió en la encarnación, yo creo que con vocación suficiente, había madurado en Santa María de Gracia, había madurado en el contacto con su tío Pedro, camino de Becedas, en fin, que ya estaba madurando y por fin profesó en la encarnación. Pero lo mismo, la psique reventó. Curioso esto de cómo proceden las enfermedades. A veces cortar en seco una idea, un sentimiento, un proyecto y tal, puede provocar una enfermedad psíquica, que después deriva en una enfermedad biológica. Bueno, pues a la santa le sucedió esto. A los 22 años, dice el relato que leo, comenzáronme a crecer los desmayos, pérdida de sentido. Dióme un mal de corazón, si estaba sana, porque era el corazón. Ya el corazón de la santa había reventado ya y le dará guerra hasta la hora de la muerte. Tan grandísimo que ponía espanto a quien le veía y otros muchos males juntos. Ojo, muchos males juntos. Y como era el mal tan grave que casi me privaba de sentido, perdía el sentido, siempre y algunas veces de todo quedaba sin él. Caía catatónica prácticamente, ¿no? Destaco cómo los centros vitales de su enfermedad va a ser el corazón. O sea, un desmayo es que falla el corazón, claro, también la cabeza. Bueno, pues así comenzó la santa, o cómo terminó el primer periodo en la encarnación, ya con una patología que se está evidenciando cada vez más. ¿Qué pasa con esta enferma? Uy, madre, se me pasa el tiempo sin saber. ¡Corre el reloj! ¡Corre el reloj! ¿Sabes lo que es eso? ¿Corre el reloj? Pues mira, este está ahí. ¿Cómo es posible que esta mujer que entró sana y de golpe y porrazo, bueno, misterios de la vida, total, ¿qué pasó con esto? Pues que el padre no se conformaba con que aquella hija estaba tan enferma. ¿Y qué optó? Pues por un remedio fatal. El curanderismo. Siguen los curanderos todavía,
en España, en América y en todos los sitios. Hay brujos, que son curanderos, pero hay curanderos y curanderas sanos y perfectos. O sea, bueno, pues remedio irse a buscar a una curandera. De paso digo que acaba de salir un libro que no sabéis seguro nada. Resulta que un señor, un profesor, debe ser también político, ha escrito un libro que la santa, ojo, oídos atentos, que la santa no nació en Ávila, sino que nació en la Cepeda, en León. Toma ya. Noticia novísima. Yo le he pegado 40.000 palos a este tío, son 5 folios de contradicción y teología. Ha publicado un libro donde defiende que no nació en Ávila, que la familia es de los Cepeda de León, la Cepeda de León. Bueno, es tan capante. Y entonces ha habido una relación de este señor con Miguel Ángel, que es el prior de Salamanca y Alba, y a través de él me llegan noticias. La última noticia de este señor, claro, él le mandó, Miguel Ángel González le mandó mis teorías, vamos, mis propuestas, y dijo que ese Daniel de Pablo no sabe nada de nada. Y entonces le contestó Miguel Ángel, pues ese señor que no sabe nada es el mejor especialista de España, de Santa Teresa. Y ya ahí se cortó todo, yo no he seguido ya con eso. Vamos, a mí nunca me escribe, no me ha escrito nunca, pero a través de Miguel Ángel me llamó tonto, idiota e ignorante. Pero bueno, y se muera del susto y se acabó. Yo ni caso. Bueno, pues esta curandera, sabéis lo que pasó, es un relato, quizá lo que no sabéis es una cosa importante, que estuvo amancebado el cura con ella. Pero resulta que aquí hay un misterio tremendo. Parece ser que la curandera, esta curandera, es la que había atrapado a un pobre cura de pueblo. Imagínate, ahí en la sierra de Gredos, un cura solo, pues nada, se juntó con una, que era la bruja esta, era la curandera, y yo sospecho, he dicho alguna vez, y no sé, me he escrito, no me atrevo, que lo que quiso esta curandera es matar a Santa Teresa, que le había quitado el novio y el marido, el cura. Una sospecha, una conclusión que no empate, como decimos en latín, no es clara. Pero curiosamente, Santa Teresa, con la curandera, lo que fue casi es ir a la muerte. ¿Qué le daba aquella bruja? Cabreada, digámoslo así, porque le había quitado el marido al cura. El cura vivían, o sea, el pueblo estaba allí y vivían juntos, o sea, que estaba un matrimonio morganático de esto, ¿no? ¿Qué pasó allí? Le había puesto la bruja al cura un idolillo de cobre. Ahí andan especulando que el cobre, no sé qué tal y qué bueno, un idolillo. Mira tú por dónde la bruja, esta jovenzuela, logró arrancarle el idolillo y lo tiró al río. Imaginaros a aquella bruja que le quita el marido, el compañero, con qué mala idea tuvo que tratar a esta pobre monja que le había quitado el marido. Al poco tiempo, al año siguiente, este cura, se sabe el nombre y todo, murió. Y ya completamente desvinculado de la bruja, y murió en paz y gracia de Dios. Este relato es uno de los más bellos que yo he conocido. Os aconsejo que volváis a estas páginas donde relata su relación con el sacerdote y la relación, no con la bruja, por lo menos no consta, pero que leáis ese relato preciosísimo, de cómo esta monjita encantadora, claro, el cura que estaba acostumbrado a aquel tormento de bruja, al ver a esta jovenzuela, pues claro, se enamoró y la santa aprovechó el enamoramiento para traerle a buen camino, y al año siguiente este sacerdote murió en gracia y de Dios, ¿no? Bueno, pues esta es la aventura tremenda. Esa página para mí es una de las páginas más bonitas, más bellas y más profundas. Una jovencita de 23 años, fíjate, vestida de monja, fue allí vestida de monja, que es capaz de arrancar a una bruja,
a su novio, marido o lo que sea, pero fue capaz. Y en cabreo, pues la sacudió veneno de tal manera, y esto sí que es histórico, terminó las famosas curas de la curandera en nada. Lo único que hizo fue empeorar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tejemanejes? ¿Qué diablos hizo la bruja aquella para que esta jovencita casi se muere de todo? Yo sospecho, ya imaginariamente, que fue porque enfadada, en vez de darle una pócima, le daba otra. Esta conclusión no está en el libro, es una conclusión mía, pero probablemente fue el cabreo de la bruja que le había quitado el marido y en consecuencia lo que hizo fue mandarla hierbas en vez de buenas. Es una conclusión mía, no está en el libro, pero bueno, sospechando, que yo soy muy sospechoso, soy como un policía que indaga por ahí las cosas y deduce, a veces no siempre será verdad, pero bueno, así vi. Bien, pues esta es la aventura que narra aquí. La enfermedad que llevaba la santa a Becedas no volvió, casi peor. ¿Qué pasó? Pues a la vuelta de Becedas la internan, claro, en la Encarnación, que era su convento, ¿no? Entonces la santa, ya en la Encarnación, describe sus males, después de Becedas, de la siguiente manera. A poder de medicinas me tenía casi acabada la vida y el rigor mal del corazón de que me fui a curar, todavía en el pueblo, era mucho más recio. O sea, en vez de curar, cayó en unas profundas enfermedades, grande hastío, calentura muy continua, se me comenzaron a encoger los nervios con dolores tan insoportables, dice ella, que día y noche ningún sosiego podía tener, una tristeza muy profunda. Este es el cuadro que tiene la santa cuando vuelve de Becedas y se interna en la Encarnación. Bueno, aquí lo pongo yo en este libro, en la página 21 tenéis en el entreacto una experiencia misionera de monja. Si tenéis el libro, yo os aconsejo que leáis también, bueno, mejor el texto y después el comentario mío aquí. Creo que os va a encantar este relato preciosísimo. Yo lo quiero tanto, este relato, el relato de la monja con el sacerdote pecador, vivían o sea, era público, no era secreto, convivían en la misma casa y todo. O sea, estaban, no sé si enamorados o no, pero le tenía agarrado con el idolillo aquel. Bueno, os aconsejo que leáis ese relato, no en mi texto, sino aquí en el libro, que es una preciosidad, con este fondo que os he explicado. Y después ya la vuelta al convento, y en el convento, pues, dice texto de la santa. Vuelta a la Encarnación, este es el relato que nos ha dejado Teresa, que de estos 4 días de paroxismo, quedó sin sentido, de manera que solo el Señor puede saber los incomportables tormentos, insoportables, dice incomportables, tormentos que se veían. Estatus de la santa. La lengua hecha pedazos de mordida. Inconscientemente, claro, ahí machacaba lo que había dentro, cuando no había comida, pues se comió la lengua. La lengua hecha pedazos de mordida. La garganta de no haber pasado nada, y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aun el agua no podía pasar. Toda me parecía estaba descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza. Cabeza y corazón fueron 2 puntos clave de la enfermedad teresiana. Toda encogida, hecha un ovillo, pues es una cosa catatónica, sin poderme menear ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviese muerta. Si no me meneaba, solo un dedo, me parece, podía menear de la mano derecha. Esto me recuerda un poco cuando yo estuve muerto en Ávila, ya me iban a abrir la cabeza. Yo estuve el año
el año 91, con una enfermedad mortal. Me dieron por muerto. Ay, el culo. Que, bueno, pues en ese estatus estuve yo. Ya me iban a abrir la cabeza. Y ya me dio no sé qué potaje y comencé a mover algo, no sé si un dedo, igual que eso, ¿no? Tan sin poderme menear ni brazo, ni pie, ni mano, ni cabeza, más que si estuviese muerta, si no me meneaban. Solo un dedo me parece que podría menear de la mano derecha. Di luego tan gran prisa de irme al monasterio que me hice llevar allí, así que esperaba muerta, a la que esperaba muerta recibieron con alma, más el cuerpo más peor que muerto. Tucu, hasta luego. Para dar pena verle, el extremo de flaqueza no se puede decir. Bueno, este cuadro que describe la Santa aquí es uno de los cuadros más tremendos, ¿no? Estaba hecha completamente muerta prácticamente. Si no se podía mover, si no podía nada. Bueno, resumiendo, vemos que las enfermedades de la Santa atacaban órganos vitales, lengua, garganta, cabeza, el esqueleto petrificado, o sea, hecha un ovillo. Así estuvo la Santa en la Encarnación durante 4 o 5 años. En este estatus la encontró San José y le dijo: levántate y anda. La Santa en este estatus tuvo la suerte de encontrar al curandero general, que es San José. Por eso la defensa que hace la Santa Madre Teresa de San José es debido a que consideró que fue el que la sacó de este estatus mortal. Y las páginas que dedica Santa Teresa a San José han influido muchísimo para la devoción universal al santo. Eso no sé si lo sabe la gente, pero ya había comenzado en la Edad Media San José como objeto de culto, pero la expansión junto con las obras de la Santa comenzaron enseguida después de muerta a funcionar en todas las lenguas, muchas lenguas. Quiere decir que la expansión del conocimiento de San José como curandero comenzó, o por lo menos se promocionó mucho más con la Santa Madre Teresa. Bueno, pues este es el relato que nos ha dejado. Se me pasa el tiempo. 10 minutos te quedan. 10 minutos, pues vamos a ver. Y después sintetizo lo que ella ha sintetizado. Ateniéndonos a sus propias confesiones, encontramos las siguientes enfermedades. Ojo, claro, no es para memorizar, pero cuando leáis eso, si queréis lo apuntáis. Enferma Teresa en la Encarnación. Vómitos frecuentes o diarios durante 20 años. Por la mañana o por la noche, a veces provocados. Sabéis que se metía una pluma adentro para hacer provocar, para liberar el estómago. Esto lo he conocido yo de niño. Había gente que se... Ruidos y flaqueza de cabeza. En este estatus ha escrito la Santa este volumen y otro parecido de cartas. Las cartas hay quien dice, bueno, he bobado ya. Se conservan unas 500 y pico. Hay que comenzar con decir que eran unas 7.000. Después ya 10.000. Y ahora ya 15.000. Y una puñeta. No te fastidies. 15.000 cartas, no dabas tú. Que estuviese mañana, tarde y noche escribiendo. Bueno, pues vamos. Flaqueza de cabeza. Frecuentes males del corazón. Se quejó siempre del corazón. Catarros. Cuartanas, eran en fiebres cada cierto tiempo. Tercianas, dolores en la espalda y el costado. Males en la garganta, dolor de muelas, mal o dolores de quijada, relajamiento del estómago, mal de riñones, mal en los ojos, reumas, fenómeno en la boca por el mal estado de la dentadura, y algunas más. ¿Qué os parece este cuadro? ¿Hay quien de más o qué? O sea, prácticamente una piltrafa. Viendo esto,
que no fue de un año y que se curó, que fue toda la vida, junto con esto, ojo, juntar a esto el trabajo o los trabajos de la santa, entre otras 2 volúmenes como este, un montón de fundaciones, cartas, que no son 15.000, pero vamos, aunque fuesen 3.000, que se pasaba hasta las 2 de la mañana escribiendo cartas por la noche. Bueno, pues este es el cuadro que tenemos. Con esto, la santa ha hecho todo lo que, para que nosotros nos quejemos de que me duele una muela, o el pie derecho o el izquierdo. Este es el cuadro clínico de la Santa Madre Teresa. Si esto no es un milagro, lo hecho por Teresa, en estas condiciones corporales, y el alma siempre voló, pero el cuerpo hecho una piltrafa. Y este cuadro no fue ahora y dura 3 años y el milagro de San José, no, no. Este cuadro es permanente hasta la hora de la muerte. No digamos nada ya, a partir del 77, algún día podré hablar de ese último tramo de vida, que es impresionante. Desde el año 1577, he publicado algún artículo sobre ello, 1577 hasta la hora de la muerte de 1539. En ese tramo de vida, ¿cuántas cosas ha hecho la Santa Madre Teresa? Bueno, pues este es el cuadro. Pocas cosas me han mandado a la obediencia que me han hecho tan dificultosa. Y dice ella, tener la cabeza, siempre se resintió de la cabeza, pero es posible que aquella cabeza rota, aquella cabeza con dolores tremendos, pero ¿cómo es posible que haya escrito 2 volúmenes como este? Y las cartas perdidas, las obras parece que no se perdió ninguna, las obras suyas, pero las cartas no pongamos 15.000, si se han conservado 500 más o menos, que escribiese 2 o 3.000, con eso bastaría ya, para que esta cabeza rota sea capaz. Pero es que no solamente una carta de la Santa es de hola, 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 ¿qué tal estáis? Por aquí bien, aquí llueve, aquí nieva, ahí la hermana se ha hecho polvo porque le ha caído y tal. Que va. En las cartas de la Santa es un prodigio de solución de problemas, de conocimiento de cosas, que no son cartas así para hacer el bobo, aquí llueve y el otro día nevó y la hermana tal se cayó y se estropeó un pie. Que va, solución, problema tras problema. Esas son las cartas de la Santa Madre, un volumen como este. Pues decidme cómo es posible que un ser humano en estas condiciones ha sido capaz de escribir este volumen y otro volumen parecido. Después aquí tengo un texto de... Dice, escribiendo esto estoy considerando lo que pasa por mi cabeza del gran ruido de ella, pobrecita. Yo nunca he tenido la mala suerte de estar escribiendo miles de páginas que he producido, nunca con dolor de cabeza. Debe ser horrible. Solucionando problemas con estos ruidos de la cabeza. Dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban escribir. No parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos. ¡Qué experiencia, oye! La cabeza como si hubiese, como se abría, me dicen en castellano de vez en cuando, ruidos en la cabeza. Tremendo debe ser esto. Y por otra parte, que estas aguas se despeñan. Muchos pajarillos, tú sí que estás en muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, a donde dice que está lo superior del alma. O sea, tiene zonas, y ahí está el alma, en la parte de arriba del cerebro. Bueno, estos textos realmente, bueno, mira, la Santa es un tal prodigio que yo cada vez que leo y me acerco, digo, bueno, esto es un auténtico milagro. Esto es una criatura hecha por Dios, martirizada por Dios, por Cristo, pero no ha impedido nunca, nunca, nunca el trabajo que ha hecho la Santa Madre, que es increíble. O sea, estas son las condiciones que tiene. Nosotros dirán, hoy no me levanto porque me duele la cabeza. Mañana en la punta del pie, que parece que ando mal y tal, pues a la cama. Y pues esto es un prodigio, oiga. El que no vea un milagro en esta criatura,
pues que venga Dios, si es que cree en Él, y lo vea. O que un pajarito que se lo cuente. Es un auténtico prodigio lo que está pasando. Yo no sé si seguir o lo dejamos para otro día. No, lo vamos a terminar, pero ha estado genial. Muy Uy. bien, ¿Tanto? No, porque mira las caras de la muy gente. bien, muy bien está. Como entonces con un aplauso de paz, pero muy bien. Seguiremos con este relato. Bueno, ¿seguiremos con esto? ¿Qué? Yo creo que sí, porque ha estado muy bien.